Síguenos en Facebook como U Republicana Radio. U Republicana. U Republicana Radio. Recuerda, U Republicana Radio en Facebook. La Corporación Universitaria Republicana, en compañía de su Facultad de Finanzas y Comercio Internacional y con el apoyo de su emisora U Republicana Radio, les dan la bienvenida a esta conferencia virtual para hablar acerca de la importancia de la generación de habilidades transversales blandas y en TICs, tecnologías de la información y la comunicación, en la formación de estudiantes de ciencias económicas, financieras y administrativas. Para ello le damos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Héctor Porras, economista, especialista en docencia universitaria, magíster en docencia y con amplia experiencia en el sector financiero, sector petrolero y empresas del Estado, para que nos acompañe durante esta conferencia virtual. Profesor Héctor, bienvenido y gracias por acompañarnos. Arley, estimada audiencia, muy buenas tardes. Permito extender mis más amables y cordiales saludos. El día de hoy vamos a hablar, pues, la tendencia general es que un profesional hable sobre su sesgo, sobre su carrera, sobre su disciplina. Pero mi experiencia docente y también laboral, empresarial, me ha llevado a observar que no solo las llamadas habilidades duras o conocimientos lineales o nucleares son importantes en el desarrollo del profesional o de la persona en sí. Por eso, el día de hoy he querido acompañarlos para proponerles un tema muy especial. Como nos anunciaban, existen algunas habilidades transversales que son importantes en el desarrollo de la persona en sí, tanto a nivel personal como profesional. Es lo que se denominan, que ya estaremos hablando, habilidades blandas, y también la utilización y manejo de las tecnologías de la información. Entonces, son cosas que parecieran inherentes, pero realmente no han sido contempladas en el transcurso de los tiempos como parte de la formación en sí. Entonces, permítanme, voy a compartir. Ya puede compartir pantalla, profesor. Permíteme un segundo. Ya un segundo que se cerró el... Estamos abriendo la presentación, discúlpeme un segundo. Entonces, repito, habilidades blandas y manejo de las tecnologías de la información. Regáleme un segundo, por favor. Perfecto. Iniciemos con el modelo francés o también llamado modelo napoleónico. ¿Qué sucede cuando en esa etapa de la historia donde nace el emperador Napoleón, quiere construir una nación? Se da cuenta de la necesidad que debe conllevar tener profesionales adecuados para desarrollar su modelo burocrático. Entonces sabemos que algunas partes de la historia no son los más favorables en cuanto al sentido humanístico de pronto, pero se desarrolló de forma eficiente lo que era un Estado con profesionales idóneos. ¿Qué finalidad tenía este esquema? La finalidad del esquema básicamente era formar personas en el aspecto laboral, eh, en aspectos técnicos específicos para los desarrollos. Entonces, ¿es negativo? Claro que no. Es demasiado positivo formar personas con unas características especiales enfocado en la labor. Entonces, hasta el día de hoy lo vemos. Ustedes pueden observar en los procesos de
incorporación de personas al trabajo que se exigen lo que se denominan habilidades duras. Ustedes miran un perfil, una experiencia, unos conocimientos que debe desarrollar la persona para ser proactivo y poder desarrollar su labor eficientemente. Pero en el proceso de los tiempos se ha observado que se necesitan otras clases de habilidades y competencias para el desarrollo de la labor como tal y de la experiencia humana en la interrelación que nace en estas relaciones productivas. Entonces, las universidades se han dado cuenta que hay que desarrollar a más del saber hacer, del hacer, el ser, la integralidad que debe tener una persona para desarrollar. Ese desarrollo del ser nos lleva a potenciar habilidades específicas que vamos a denominar y que vamos a explicar. Su nombre, aquí lo vemos, la importancia de generación de habilidades transversales blandas y manejo de la tecnología de la información enfocado en el desarrollo de la persona. ¿Cómo voy a enfocar esta conferencia? Mi experiencia, obviamente, ha sido laboral en muchos campos. He trabajado en empresas, he trabajado en el sector público, en el sector privado, pero definitivamente de enfocarla en mi labor docente. Y también en la parte práctica que se debería esperar del estudiante cuando sale al sector real. Me explico. Los jefes o los encargados de áreas funcionales muchas veces evidencian que las personas tienen todas las habilidades, competencias nucleares de la labor, pero hay carencias que deben fortalecerse. Me explico. La persona es la indicada, tiene el conocimiento económico, por ejemplo, para cosas, cuestiones económicas, pero no sabe hacer un informe, no sabe expresar, si es una persona que tiene personas a cargo, no sabe expresar la forma en que esas personas desarrollen su labor o no tienen la inteligencia emocional para manejar un grupo. Entonces, es importante evidenciarlo no como un contexto general, sino desde la educación. Por eso, desde mi experiencia, he procurado hacer estos planteamientos que espero sean de su agrado. Primero hablemos de qué son habilidades blandas. Entonces, las habilidades blandas son, como su nombre lo indica, la capacidad de realizar o tener unas capacidades de interacción dentro de grupos, dentro de comunidades que hacen desarrollar mejor las interacciones, es decir, de relacionarse con el medio ambiente. ¿Para qué? Para ser más efectivo, más eficiente, para hacer contextos sociales que definitivamente hacen que, por ejemplo, un ambiente laboral sea más agradable. Y todos identificamos, obviamente, el supuesto de la productividad está en la cantidad de unidades producidas por una persona o un grupo determinado en un periodo de tiempo. Lo que nos indica la experiencia es que en un buen ambiente laboral, con buenos procesos cognitivos, con buenos relacionamientos, se es más eficiente. Las personas esperan más pertenecer a estos grupos, de verdad, y se desarrollan mejor la misma productividad. Entonces, esas habilidades, obviamente, que tienen que tener unas características de la persona, muchas veces se pretende que sean eh, desarrollados en el hogar, pero también es importante que la universidad, en nuestro caso, educación superior, pues nos complemente estas habilidades. Entonces, ¿para qué sirven las habilidades blandas? Sirven para facilitar, para armonizar, para establecer contactos eficientes, para fortalecer los procesos. ¿Y cuáles serían esas habilidades blandas?
yo enseguida voy a procurar mostrar el desarrollo que tengo sobre algunas de muchas que son, pero ustedes pueden especificarlas, por ejemplo, con inteligencia emocional. La inteligencia emocional, por ejemplo, es la capacidad de interactuar entre personas de una forma efectiva. La empatía. Es necesario que haya unas relaciones sociales, que haya afectividad, que haya correlación. Hay que saber comunicarse, hay que tener una visión de comunicación efectiva, hay que tener habilidades de trabajo en grupo. Y repito, todo eso no lo explicamos como una asignatura o un bloque. Me voy a permitir también, me parece importante, algunas reflexiones o frases que he encontrado, algunos los conozco, otros no, pero es importante y como que nos ayudan a contextualizar. Lou Holtz, por ejemplo, dice, la habilidad es lo que permite hacer ciertas cosas, la motivación determina lo que se hace y la actitud cuán bien se hace. O sea, no es solo saber, dentro del contexto y relación del ser humano hay que ser, hacer y saber. Para mí es importante, por ejemplo, en estos procesos, mirándolo desde la academia y cuando se formaliza el proceso, yo identifico, tanto en la labor en la empresa o en nuestro espacio, es que uno nunca debe asumir que se tiene el conocimiento absoluto y que la otra persona parte de cero. Me explico. Todos tenemos conocimientos implícitos, todos tenemos unos saberes que pueda que no sean los más específicos, los más extendidos o complementarios, pero todos conocemos algo. Entonces es importante para determinar un buen proceso de aprendizaje, bien sea en el aula o bien sea en el sitio de labor, que podemos hacernos partícipes, aprovechar ese conocimiento básico que tienen las personas para comenzar a desarrollar. Entonces, ¿qué se pretende? Se pretende que las personas expresen, capitalizar esos conocimientos, a veces nucleares, como ya explicamos, nucleares sobre la técnica para desarrollar la profesión o la labor o habilidades blandas. Entonces, identificar, analizar, compilar conocimientos y sobre eso se construye. Es importante. Cuando uno tiene una base, en cualquier sentido, hablemos de arquitectura, hablemos de ingeniería. Ustedes saben que para desarrollar un muy buen edificio, una buena casa, se necesita una muy buena base. Entonces, aprovechemos de eso. No asumamos que la persona nueva no tiene conocimiento, sino que tiene una base de conocimiento que podemos aprovechar. Entonces, según Albert Einstein, decía, todos somos ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Y es sorprendente, la experiencia me lleva a indicar que muchas personas tienen mucho conocimiento que tiene que ser aprovechado. En mi cátedra, soy economista por formación, explico y con mucho orgullo que la clase magistral de economía me la dio un señor en una oficina de un banco donde yo trabajaba cuando comencé a trabajar a los 19 años. Y me explicó una clase donde me indicó cómo había sido el proceso de la creación de empresas de bebidas gaseosas que habían comenzado por Santander y la forma en que se comercializaban, el conocimiento de un señor repartidor de bebidas gaseosas. O sea, tenía tal conocimiento que no es el momento en que aún no puedo aprovechar. Otro que es importantísimo, empatía, generar empatía. Básicamente, las relaciones interpersonales o a veces intuimos que no debe relacionarse el personal entre sí o hacer unos lazos de afectividad muy grandes porque se presta para malos manejos administrativos, podría ser.
pero esto no genera que en los procesos no se genere empatía. Entonces, cuando uno es empático, se pone en los zapatos del otro, tiende a valorar, a analizar, a comprender los sentimientos del otro. Ustedes se preguntarán, ¿es importante o simplemente se debe dar instrucciones para que la otra persona realice labores o en el caso que estamos observando acá, en el cual yo laboro en la docencia también, es que el docente imparta, comparta y evalúe. Una de esas habilidades blandas que hemos comentado está enfocada en este aspecto. Entonces, pongo un ejemplo. No todos los días tenemos la misma capacidad de abstracción. Podemos estar distraídos, tanto el docente como el estudiante, el jefe, el trabajador o el compañero. En ese momento es importante determinar cuál es la mejor forma de colaborar, de mejorar ese aspecto. ¿Por qué no mejorar anímicamente a la persona para que se sienta bien? Y repito, no estoy hablando meramente de la parte sociológica ni de ser buenas personas, sino que cuando hay una capacidad de empatía entre los elementos de un grupo, se potencian las habilidades. Y también, ¿por qué no? Ser buena persona. Entonces, según Batson, ser empático es orientar nuestros sentimientos a los otros pensando en bienestar. Es importante. Contextualizar y aterrizar en todos los aspectos. A veces pensamos que todo lo que se ha de desarrollar viene implícito en cuadrículas, en esquemas o en maquetas. Pongo ejemplos, me encanta, discúlpeme la cantidad de ejemplos que pongo, pero en mi labor docente me funciona. La parte financiera. Hay muchos indicadores financieros que determinan el comportamiento de la empresa en el aspecto que estamos mencionando. Hay indicadores de liquidez, hay indicadores de crecimiento, de solidez, el manejo de los inventarios. Podríamos pensar que un indicador es válido para cualquier clase de empresa. Podríamos pensar que el indicador 0.7 es perfecto para cualquier actividad. ¿A qué me refiero y a qué traigo yo este aspecto en contextualizar y aterrizar? Es importante determinar contextos. Hay similitudes y hay diferencias en diferentes campos o acciones que se realicen. A veces el grupo de personas es distinto, a veces el día es distinto. Entonces es importante tener una habilidad como persona en un grupo específico, en una labor, de tener la capacidad mental de generar aspectos que me demuestren que es específico en referencia a otros aspectos. No es lo mismo, y ustedes lo escucharán a veces, cuando alguien propone una reforma, decir, no estamos en Dinamarca, estamos en Cundinamarca. Cuando miramos, por ejemplo, aspectos de reformas a las leyes o a lo referente a la justicia, entonces hay que mirar también la cultura que se tiene, las personas, la interacción que ha habido, por ejemplo, para tomar determinaciones. A eso se refiere. Es importante que desarrollemos, bien sea en una interrelación docente, estudiante y o jefe, subalterno o compañeros, que tengamos la capacidad de mirar casos específicos y aterrizar el conocimiento a esos casos específicos. No, la vida no son plantillas, ni tenemos soluciones mecánicas para adecuarlas en general a todos los aspectos. Entonces, es la importancia de tener un conocimiento, pero enfocarlo, especializarlo y todo lo que tengamos, aterrizarlos a casuística, a casos. Julián Navarro nos dice,
La vida de las personas tiene sentido si explica en su contexto, de lo contrario es difícil que usted entienda nada. Hace mucho tiempo me comentaba alguien, por ejemplo, ustedes saben que hay gente brillante en muchos aspectos de la vida, y me hablaba de Beethoven. Beethoven, uno de los grandes músicos de todas las generaciones. Si esa persona se hubiera desarrollado en el África subsahariana, probablemente hubiera sido o muy brillante en otra cosa o no se hubiera desarrollado. Tuvo que tener un contexto, el tiempo en que vivió, el aspecto musical en que se desarrolló, los mecenas del arte que lo pudieron fortalecer para poderlo desarrollar. Ojo, contextualizar y aterrizar. Otro aspecto que contemplan esas habilidades blandas y que uno mismo las puede hallar o en referencia se pueden fortalecer es involucrar para dar pertinencia. Cuando yo involucro a alguien, lo hago partícipe. Las personas se sienten importantes cuando creen que hacen parte, creen no, perdónenme, cuando hacen parte de un proceso. Entonces, involucrar implica comprometer a alguien que se sienta dentro. Esto va a hacer que desarrolle, potencie, busque ser más efectivo dentro de la relación, digámoslo así, productiva, porque estamos enfocando estas habilidades a la parte productiva. Entonces, reuniones periódicas, Dios mediante no reunión cities, reuniones periódicas donde se tenga en cuenta los aspectos y los conocimientos y los aportes de cada persona. De eso se dieron cuenta hace mucho tiempo los japoneses y algunos modelos de administración de empresas nos lo dicen. Por ejemplo, otro ejemplo, eh, ¿quién más que un vigilante de una oficina bancaria es el que sabe el comportamiento de las personas y posibles problemas o riesgos que se puedan presentar? Puede llegar a alguien recién formado en seguridad, en la CIA o en la KGB, no sé, pero no tienen el contexto, mire lo que vamos aquí trayendo y concatenando, para mirar la cultura, la percepción, el día a día que tiene esa persona. Importante, señor vigilante, por favor, haga parte del comité, denos sus opiniones para realizar una mejor labor. Obviamente hay unos criterios de riesgo, de análisis de riesgo, de ponderación y de efecto para la seguridad, pero involucren a las personas. Decía Benjamin Franklin, dime el olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Otra habilidad blanda. Fomentar la autoestima es importante y a veces es triste cuando las jerarquías en algunas empresas que no tienen un buen ambiente laboral o en el mismo aspecto de la educación, pues fomentan que el cargo superior o la persona con más poder o los malos docentes, pues es la persona superior que influye para los desarrollos. Entonces, es importante, estamos hablando de productividad y empresa, que la persona en sí desarrolle la autoestima que se quiera. Una persona que no tenga, no posea esa característica de quererse, de autoestimarse, pues no se potencia, no cree en sí. Imagínense una opinión de una persona que no cree en sí ni en los conocimientos que tiene. Obviamente no va a tener el mismo desarrollo. Entonces, generemos esa capacidad de las personas de quererse, de ponderarse, de tener un sitio específico en el universo donde brillen. Repito, productividad y competitividad. ¿Cómo puede ser productivo alguien que no tenga confianza, que no desarrolle todos los aspectos que puede desarrollar, que tenga una autoestima baja? Así va a ser su producción. Entonces, Indira Gandhi, hija del maestro, dice, las personas que piensan que no son capaces de hacer algo
no lo hará nunca, aunque tenga las aptitudes. Hay que creérselo. Programación positiva, esto es importante, esto podría o está contemplado en las neurociencias, programación neurolingüística. Es importante, el cerebro es, para mí, de las cosas más brillantes, más especiales que ha generado el universo en sí, en todo el universo, tiene una capacidad increíble, pero como las buenas máquinas, hay que aceptarlo, hay que programarlo. Entonces, fíjense ustedes, los que sepan de programación, los que sepan de sistemas, o simplemente los que desarrollemos cualquier proceso y no tengamos en cuenta las partes, algo malo ha de suceder. Entonces, el cerebro obviamente no es un músculo, pero digamos que sí, hay que ejercitarlo, hay que programarlo. ¿Y cómo se programa un cerebro? ¿Cómo se programa la mente, que es la capacidad del cerebro de pensar, de crear, de expandirse? Con programación positiva, repitiéndose a sí mismo, cuando es autoprogramación, cosas bonitas, dándose confianza, leyendo textos importantes, yo creo, los creyentes reafirmando su creencia, los que no, pues haciendo acciones efectivas para que su cerebro piense y desarrolle cosas importantes. Cuando somos terceros o somos externos, también podemos programar. Qué más bonito, y ustedes se acordarán cuando su mamá les decía, tú eres el niño más bonito, tú eres muy inteligente. Las mamás, que son los seres más especiales, los seres de luz que tenemos, nos programan. Y definitivamente a veces en el colegio comenzamos o en malos ambientes familiares nos desprogramamos y nos creemos un cuento negativo. Entonces, por favor, esas habilidades es todos los días alimentemos la mente con cosas positivas. Si vemos cosas negativas, si escuchamos, no sé, puede existir música negativa que a mí no me alimente, estamos desprogramando. Entonces, lean cosas efectivas, repítanse cosas que les sirvan. Si creen en los mantras, repítanse cosas. Los que somos creyentes, oremos, recemos y ese músculo, no es un músculo, repito, pero que se puede afectar como un músculo, programémoslo. Mahatma Gandhi, el papá de nuestra referencia anterior, decía, cuida tus pensamientos porque se volverán actos, cuida tus actos porque serán costumbre, cuida tus costumbres porque formarán tu carácter, cuida tu carácter porque formará tu destino y tu destino será su vida. Si pensamos cosas negativas, si nos levantamos y nos programamos negativamente, nos va a ir mal ese día, créanme. Comunicación efectiva. Es importantísimo. Tenemos el concepto y el criterio que tienen que entendernos o que tenemos que entender. Hay canales de comunicación muy especializados, pero siempre hay que buscar la maximización de la utilidad de los canales de comunicación. Entonces, a veces no es bajar el nivel de los términos, de los enlaces, pero sí hay que mirar exactamente cómo fluye mejor la conversación. Un discurso puede estar enfocado en niños de 5 años, en personas de 20 años, en señores de 40, 60 años. Me decía alguna vez una jefe, una decana, el mismo chiste se le puede echar a 50 grupos distintos, pero hay que buscar los términos, la forma de llegar. Es importante entonces desarrollar esos canales. Por ejemplo, es importante también ir haciendo un análisis y un balance sobre cómo es la comunicación en periodos de tiempo, en el aula de clase. De pronto el profesor es brillante, es excelente en su conocimiento y en su desarrollo,
pero nunca busca la forma de comunicarse inicialmente, porque ustedes saben que existen procesos para llegarle al estudiante. Hay que saber cómo habla la gente de hoy, cómo se expresa, en qué términos ya no se utilizan, y hacer efectivo para que la comunicación cumpla su objetivo. Anthony Robbins decía, para comunicarse de manera efectiva debemos darnos cuenta de que todos somos diferentes en la forma que percibimos el mundo y usar este conocimiento como guía para nuestra comunicación con los demás. A veces, no sé si ustedes se dan cuenta, en nuestro caso, todos somos colombianos. Todos hablamos, no, todos no, perdón, hablamos el castellano como idioma oficial, aunque hay otros dialectos, hay otros idiomas, si así lo quieren determinar, pero hablemos de los que hablamos castellano. Hay modismos, hay frases. Si ustedes hablan con una persona de la costa, es distinto a hablar con un nariñense, con un bogotano. A veces un término puede ser desobligante. Entonces, son procesos. No demos por cierto que la comunicación simplemente son términos, palabras, frases para intercomunicarse. Generar autonomía es importantísimo, importantísimo. De esto voy a hablar aquí. Estamos en habilidades blandas, acuérdense, y después vamos a entrar en la parte y en la fase de las tecnologías de la comunicación. Pero es importante esto aquí, allá y en cualquier aspecto. Generar autonomía. La autonomía es la capacidad propia de hacer o efectuar o comportamientos o aspectos o guiarse de forma que bajo mis criterios yo efectúe la acción. Entonces, existe la autonomía y existe la heteronomía. Heteronomía es que yo me baso en órdenes, me baso en comportamientos ya establecidos, que también es importante. Obviamente, si vivimos en comunidad, es importante determinar que existen leyes, normas, comportamientos socialmente aceptados. Es importantísimo, pero se debe generar autonomía. ¿En qué sentido? Volvamos a la parte de la productividad de la empresa. Obviamente que hay directrices, que hay órdenes, que hay procesos a cumplir y lo ideal es que la persona los cumpla, pero siempre hay momentos en que la linealidad no es constante. Hay que pensar en forma marginal, salirse del plan establecido. Entonces, la persona tiene que estar en capacidad de tomar determinaciones en buena forma, bajo buenos criterios, sin que necesariamente alguien le establezca el patrón de conducta o la orden. Señor, estaba lloviendo. La exposición de arte se deja al sol, pero estaba lloviendo y nunca nadie me dijo que si llovía había que recoger. Es importante determinar que la persona tiene que tener eh, un aspecto de conocimiento propio con el fin de actuar específicamente. En este momento vamos a hacer un pequeño corte a comerciales y ya seguimos. Así es, hacemos una breve pausa institucional en este espacio, en esta conferencia virtual de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional de la Corporación Universitaria Republicana, hablando acerca de la importancia de la generación de habilidades transversales blandas en TICs, tecnologías de la información y las comunicaciones, en este caso, pues específicamente para estudiantes de ciencias económicas, financieras y administrativas. Recuerde que la Corporación Universitaria Republicana está cumpliendo 23 años de formar profesionales, ética, social y científicamente. Recuerde que si usted quiere estudiar alguna carrera profesional, pues lo puede hacer con nosotros. Más información en www.urepublicana.edu.co. Recuerde, www.urepublicana.edu.co. Allí puedes conocer nuestros planes de estudio, convenios
y descuentos. La invitación también para que nos sigan a través de las diferentes redes sociales. En redes sociales nos encuentras como Corporación Universitaria Republicana, U Republicana y U Republicana Radio. De esta manera continuamos entonces con la segunda parte de esta conferencia virtual, la importancia de la generación de habilidades transversales blandas y en TIC, tecnologías de la información y las comunicaciones. Si usted recién llega a esa conferencia virtual, no se preocupe que va a poder verla y disfrutarla completamente en nuestro Facebook oficial de esta, la Corporación Universitaria Republicana. Nuevamente le damos paso a nuestro invitado, el profesor Héctor Porras, para que continúe con la segunda parte de esta conferencia virtual. Nuevamente, profesor Héctor, adelante y bienvenido. Muchísimas gracias. Estamos desarrollando la primera parte, permítanme comparto, que es la generación de habilidades blandas y en esencia estamos hablando del desarrollo desde el aula, pero también enfocado importante en la interrelación productiva. Pues lo que se hace, y según explicábamos al inicio, cuando se genera la idea napoleónica o francesa de la educación, pues todo está enfocado a las competencias duras. Ya explicamos lo de generar la autonomía, entonces, frase de McKay, prefiero que caminen a mi lado que simplemente me den el camino, David. Es importante. Las personas tienen que saber que deben actuar bien en contexto, de forma autónoma y bajo sus principios, bajo su moral y ética, y no porque le corresponde según la heteronomía. Humor y la ironía. O sea, no necesariamente todas las habilidades las hemos de desarrollar. Una habilidad puede ser el orden, una habilidad puede ser la paciencia, y no todos desarrollamos las mismas habilidades, pero en la medida de lo posible hay que desarrollar la mayor cantidad de habilidades. Para mí es esencial, me ha servido y he visto que sirve, por ejemplo, la utilización del humor y la ironía. Entonces, el humor comprendido, no el humor, el aspecto respiratorio, sino el humor, el buen humor, es el aspecto gracioso, sacar la mejor potenciación a un aspecto especial, y es más, aún la ironía. Entonces, es importante tener la capacidad de enfoque para realizar labores. Es importantísima, pero créanme que también es importante en determinados momentos desenfocarse. Suena loco. ¿Por qué desenfocarse? El cerebro humano, la mente, tiene la capacidad de abstracción y de enfocarse exagerado 15, 20 minutos. Después ya obviamente el cerebro tiene procesos donde necesita un descanso. Para mí, qué mejor que utilizar sin salirse de contexto, sin perder la línea, pequeñas píldoras, hacer que la persona se ría. Cuando uno se ríe, si se han dado cuenta, aspira más oxígeno. Ríanse a carcajadas y se dan cuenta. La mente libera muchas sustancias, el cuerpo libera endorfinas, nos sentimos bien y volvemos y nos enfocamos. A veces se puede utilizar la ironía. La ironía, ustedes saben que es como el doble sentido, eh, obviamente, de buena manera y pensando en la otra persona, porque el cerebro también entiende en varios sentidos. Entonces uno puede utilizar ideas graciosas, algo de ironía con respeto para que la idea se fije y para, repito, desenfocarse y enfocarse. Decía Roquefort, no hay tonto más molesto que el ingenioso. Importante. Por último, sobre las habilidades colectivas, habilidades blandas, la construcción colectiva, trabajo en equipo, no trabajo en grupo. Trabajar en grupo es reunir un poco de personas a que le hagan labores. Es más importante poder tener la capacidad de hacer elaboraciones de proyectos, de
fines específicos, llegar a metas con grupos de personas que estén sólidamente comprometidos y concatenados. Por lo general, y se habrán dado cuenta ustedes, que cuando hay un proceso de ingeniería buscan 50 ingenieros. Cuando hay un aspecto de salud, son 300 médicos. Y es importante, pero es más importante tener equipos interdisciplinarios que tengan la capacidad de direccionar, de segmentar, de colocar parámetros y dar enfoques distintos para hacer un constructo general. Se necesita de muchas personas para elaborar un proyecto y llevarlo a feliz término. Eso es una habilidad que se construye. Hay personas que lo tienen y hay personas, aquí pudimos haber traído el liderazgo como tal, que es otra habilidad que se tiene o se puede desarrollar. No todos vamos a ser líderes o podemos ser líderes en diferentes aspectos, pero sí todos tenemos que saber trabajar en equipo, tener construcción colectiva. La Madre Teresa de Calcuta decía, yo hago lo que usted no puede y usted hace lo que yo no puedo, pero juntos podemos hacer grandes cosas. Entonces, esta es una de las habilidades fundamentales, en mi criterio, para desarrollar labor. Esas son las habilidades blandas que desarrollamos, pero hablamos también de las tecnologías de la información. Es importante determinar, como ya hablamos, del contexto. Y ustedes se han dado cuenta que las tecnologías, no solo de de la información, sino todas las tecnologías están a pasos agigantados creciendo. Cada vez hay más evoluciones. Uno de mis ejemplos más significativos es el teléfono celular. En este año 2023 cuento con 51 años. Entonces tengo un proceso, digamos, 5 décadas dando vueltas por esta tierra. Y créanme que conocí el teléfono de moneditas, conocí la cámara de fotografías de rollo, había que colocarle un rollo. Cuando quería mandar una información, un documento, existía un aparatico que era anexo a un teléfono que se llamaba, no sé si exista para algún fin hortica, el fax. Entonces ustedes introducían y eso pues mandaba señales y pasaba al otro lado el documento que se necesitaba. Hoy en día el celular reúne todo, imagínense, tiene la capacidad de una cámara de video, una cámara fotográfica, es capaz de hacer escaneos, tiene la capacidad de tener aplicativos, casi todos los elementos de Microsoft. Entonces, y eso cada vez avanza más. A veces me sorprendo, yo sé que ustedes, los jóvenes, no tanto, pero a veces me sorprendo, por ejemplo, dándome cuenta que en Office, en Word, ya yo no tengo la necesidad siquiera de irme a hacer una traducción a una página web, sino inmediatamente el mismo Word me da la posibilidad de hacer la traducción. Me lee en voz alta, Dios mío, para mí sigo asombrado. Entonces, en ese contexto, ya no tenemos excusa, muchos, de que no utilizamos esas herramientas que nos brinda la tecnología. Entonces, las tecnologías de la información y la comunicación, pues básicamente son conjuntos de herramientas que nos presenta nuestras épocas modernas para utilización en todo sentido, pero para el campo, la educación y la formación para el trabajo, pues para buscar información, para compartir información, para hacer redes colaborativas, para fortalecer procesos como la enseñanza y precisamente, y en esta universidad tengo la oportunidad de compartir con estudiantes bajo la virtualidad. Entonces, cuando pensemos en TIC, por favor, pensemos en el conjunto de herramientas y recursos que nos sirven para desarrollar muchas labores. Ojo, no solo en la educación y no solo es e-learning, o sea, aprendizaje electrónico, sirven para muchas cosas.
Ya antes existía el Ministerio de las Comunicaciones. Si ustedes escuchan hoy es el Ministerio de las TICs, porque también sirven para comunicación, obviamente, para difusión de información, etcétera. Entonces, Tania Byron nos dice, la tecnología por sí misma no es transformativa, es la escuela, la pedagogía, la que es transformativa. Repito, las TICs no son el fin, ni su conocimiento, son recursos y herramientas que podemos potenciar para hacer mejores procesos. Educación en Colombia, los créditos académicos. ¿Por qué hablo específicamente? Porque ya les dije, he repetido, tenemos que hablar en contextos. Nuestro contexto es Colombia, aunque no somos una isla en la mitad del mar. Estamos interconectados en el mundo, pero básicamente la adopción de créditos académicos se trajo al país para unificar criterios y tener la capacidad de equiparar, de unificar criterios educativos y para poder certificar esa capacitación o esa formación. Entonces, básicamente, cuando hablamos de créditos académicos, lo que se pretende es flexibilizar la educación. ¿Qué es flexibilizar? Ya sabemos y lo hemos visto. Estamos en un contexto donde tratamos de unificar criterios, estamos en un contexto donde prácticamente nos equiparamos y nos volvemos una masa, pero tenemos la unidad de criterio. Cada persona tiene una capacidad distinta. Algunos hablan de 7 saberes distintos. Algunos somos más inteligentes que otros, en algunos aspectos u otros. Entonces, los créditos académicos nos dan la flexibilidad para podernos formar en nuestro criterio, en nuestra forma y nos dan la caracterización para hacerlo, digamos, en aspectos distintos. Un crédito académico es una medida de tiempo que por lo general está determinado por 48 horas. Por eso ustedes miran, cuando miran los sílabos, pienso que están viendo estudiantes o ya pasaron por la academia. Sus asignaturas, antes decían, eran de tantas horas. Hoy se revisan y ustedes miran, hay tantos créditos académicos. Una unidad de crédito académico por lo general son 48 y en términos generales corresponde a una hora de acompañamiento presencial o virtual, pero con el docente, y por lo general 2 horas de trabajo autónomo. Por eso los he venido instruyendo, diciendo, molestando en la autonomía. Entonces, la educación de hoy en día se basa mucho en esa autonomía, pero también depende porque esa proporción es distinta, por ejemplo, en los posgrados. En los posgrados podría ser 1 hora de acompañamiento y 3 horas autónomas. ¿Para qué sirven las horas autónomas? Entonces, en los casos de la presencialidad, el docente explica, formaliza, dicta para llenar el cuaderno, si es el caso, y vayan, por favor, realicen su tarea, investiguen, concluyan, armen casos. En los posgrados, y ustedes bien lo saben que ya por lo general ya se está trabajando, se destinan más horas porque el acompañamiento ya es más a nivel de asesor, de acompañante, si así lo quieren. Entonces, eso en esencia son los créditos académicos. Y los traigo a colación porque las tecnologías de la información complementan y dan formalización a estos procesos en gran manera. Anteriormente, la disposición era, por favor, vayan a la biblioteca de la universidad y consulten al autor. Porras F 2013, el título. Hoy en día tenemos la capacidad, si manejamos estas tecnologías, de adquirir esa información, de ampliarla, de complementarla. Entonces, por eso explico lo que son créditos académicos. Hay un proverbio hindú que dice, con mis maestros he aprendido mucho, con mis colegas más, con mis alumnos todavía más.
hay una posibilidad de interacción interesante. Y repito, no solo en los ambientes virtuales, también en la presencialidad. Hoy en día, no es, yo soy vieja escuela, pero hoy en día ya los estudiantes tienen el celular y probablemente alguno no esté chateando con la novia, pero sí esté mirando si la información es válida. Es muy válido que el estudiante lo haga. El profesor dice que en Estados Unidos, en Arizona, llueve de para arriba. No le creo, profesor. Permítame un segundito, voy indago. Ay, según la fuente del Instituto de Meteorología de los Estados Unidos, sí llueve. Entonces, son herramientas que se utilizan para mejorar y por eso esos espacios que sean de trabajo autónomo. Innovación en la educación. Es importante. Sigo hablando y repito los contextos. Es importante los contextos para identificar. Ya sabemos que la educación ha sido continua, no podemos basarnos en las corrientes desde la filosofía en Grecia, no, desde el primer ser humano que tuvo una evolución y que le explicó a su descendencia de pronto cómo realizar la primera hacha, eso es educación. Pero hoy en día existe nuevas tecnologías, nuevas evoluciones, formas de comunicarse, hay comunidades. Entonces es importante tener en cuenta la innovación en la educación, que cada vez se acelera más. Que no solo, permítanme, herramientas y tecnologías nuevas que permiten esos avances, sino nuevas formas de didáctica o pedagogía. Repito, con nuevas herramientas. Anteriormente, algunos de ustedes les enseñaron a utilizar el abaco, que es unas líneas con unas esferitas y uno las mueve y aprendí a multiplicar. Hoy en día lo dudo mucho. Hoy en día pueden, parte de la formación desde primaria puedes tener una tablet, tiene que poder una interacción, una colaboración, hacer redes comunicativas. Es importante la determinación de cada vez mejorar, potenciar nuevas formas, innovaciones, algo nuevo o mejorado para ser más efectivos. Eso no quita que siempre tenemos y podemos volver a la vieja escuela. La vieja, la vieja escuela es, a veces hay que memorizar. Hay formas de aprenderse las tablas. Yo las memoricé. Entonces, no todos los procesos tienen que matar la anterior información, pero sí es importante. Entonces, Carl Robinson nos dice, la forma más elevada de inteligencia consiste en pensar de manera creativa, cada vez cosas nuevas. Hay modalidades de la educación. Esto es bueno para tenerlo en cuenta y para desarrollarlo. ¿Por qué? Porque no todas las modalidades, no hay una mejor que otra, sino a veces se utiliza por criterios o por disposición de tiempo o por lejanía. Entonces, los que todos conocemos, básicamente la educación se divide en tres formas o modalidades, que son la presencial, la semipresencial y la virtual. Todos los que pasamos, a no ser que sean niños muy pequeñitos y hayan tenido que sufrir la pandemia, que ustedes saben que nos obligó a hacer cosas que no teníamos previstas, a encerrarnos, a comunicarnos, a separarnos. Todos hemos tenido formación presencial. La formación presencial, como su nombre lo indica, es el contacto físico, no es tocar, es el contacto físico, ver a la persona e interactuar directamente con él, es desplazarse hasta un aula para tener la interrelación. Entonces, es un sistema totalmente sincrónico, o sea, en el momento. Obviamente, ya expliqué que mediante el sistema de créditos académicos hay trabajo autónomo. Entonces, si se acuerdan, en el colegio estábamos 4, 6, 5 horas y nos mandaban a hacer tareas. Ese era el trabajo autónomo. Pero la presencialidad exige que haya una persona enfrente mía, que haya una interrelación y una comunicación sincrónica. La semipresencialidad es lo mismo que se denomina B-Learning o Blended Learning,
que es como una mezcla. Entonces, cuando hablamos de peer learning o semipresencialidad, es cuando hacemos la utilización de tecnologías de la información para interactuar, pero es necesario en algunos momentos tener esa confrontación, no confrontación, esa interacción casi que personal. Entonces, en algunos escenarios, por ejemplo, se termina un bloque o una asignatura con una reunión presencial. Entonces se interactúa, se realizan las actividades, se da soporte, se elabora, construye conocimiento, pero hay un momento en que hay una interacción, unos espacios físicos donde se pueden interactuar. Y por último, la virtualidad. Pues cuando hablamos de virtual es algo antes decíamos no existe o no lo tenemos presente o no es tangible. Entonces la virtualidad ha mejorado procesos. ¿Cuál de las tres es mejor? Depende. Si a mí me preguntan, la virtualidad tiene un componente fuerte en trabajo autónomo y quien quiere trabajar más fuerte lo tiene que hacer en la virtualidad porque ya el docente como tal se vuelve un acompañante, un tutor que hace acompañamiento, obviamente que tiene que explicar, tiene que preparar, pero es más un acompañante. Entonces, una persona en virtual que quiere hacer un excelente trabajo tiene que trabajar el triple que alguien en presencial. Pero no existe una metodología más válida o mejor, sino simplemente la disposición. A veces puede ocurrir que por la distancia, por los desplazamientos, las personas no puedan acceder, pero a muchas personas les encanta la presencialidad o la virtualidad. Malcolm X, el famoso activista, hombre afro, orgullosamente negro, o sea, es una palabra muy válida, dice, la educación es nuestro pasaporte para el futuro, porque el mañana pertenece a la gente que se prepara para el hoy. Es importante la capacitación. Ahora, repito, estamos en un ambiente académico, estamos en una muy excelente universidad en este momento, pero no necesariamente la capacitación es formal. Hay personas que no tienen el acceso a los medios, los recursos para capacitarse, pero siempre habrá algo que aprender, las artes. Técnicas y metodologías diversas en educación. Como estamos hablando de que hay tecnologías, de que hay herramientas nuevas, de que hay nuevas relaciones productivas, de que existen diferentes formas de acceder al conocimiento, pues también hay que identificar que hay muchas técnicas y metodologías. Entonces, cuando hablamos de técnicas, simplemente imagínense, por favor, cómo utilizar las herramientas. En los aspectos donde yo puedo interactuar con personas, me encanta que desarrollen actividades que se salgan de lo normal, pero que tengan formalidad. Por ejemplo, estamos acostumbrados que los trabajos, si son matemáticos, son talleres, si son de otra característica, son escritos y es muy importante. Pero como estamos desarrollando habilidades nuevas en tecnologías, es importante, por ejemplo, dentro de la metodología, que las personas desarrollen productos novedosos, un video, un esquema, una colaboración wiki, ya vamos a explicar qué son las wiki, para desarrollar. Entonces, una técnica, en esencia, es la forma de que se utilizan las herramientas para elaborar la obra. Y cuando hablamos de metodologías, pues esas tienen y están enfocadas mayormente a las teorías del aprendizaje basadas en la psicología. Los psicólogos, los filósofos, son personas demasiado importantes en nuestros conceptos. Ellos se han dado cuenta cómo es la forma en que tendemos a aprender. Entonces hay muchas escuelas, hay muchas formas de acceder al conocimiento, pero ellos nos dan algunas muy importantes. Por ejemplo, existe el conductismo. El conductismo es un proceso donde el resultado es la suma de hábitos. Entonces, repetir, 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 ese es el conductismo. Por eso alguien le puede decir, a usted lo tienen aconductado. Es como, no es malo, repito, pero es como básicamente a veces hacemos que los niños hagan una labor. Entonces, me paro a los niños que se les enseña, por ejemplo, a utilizar la vasenilla, lo sientan, esperan, el niño le da frío, orina, vuelve y se para, lo sientan, esperan. Entonces, es algo repetitivo, pero algunos procesos, pues, serán necesarios.
Existe también el cognitivismo. Entonces el cognitivismo es buscar relaciones entre las variables, entre las cosas. Entonces eso es un proceso un poquito más elaborado y la persona tiene que mirar, observar, analizar y hallar relaciones entre las cosas. Entonces ya es un proceso un poquito más profundo para realizar la actividad y para aprender. Tenemos también el constructivismo, que en lo esencial a mí me mata, porque el constructivismo básicamente es dar las herramientas para que cada cual sea quien efectúe su conocimiento. En el constructivismo no se asume que las cosas se aprenden porque sí, sino que hay que descubrirlas. Entonces se dan elementos para que la persona desarrolle. Y por último, repito, no estamos hablando de escuelas de conocimiento, sino que como hay técnicas y metodologías diversas, tengo que aplicarlas. El conectivismo, como su nombre lo indica, conectivismo, estar conectado, estar enfocado en las herramientas, obviamente que puede tener parte de conductismo, de cognitivismo, de constructivismo, pero es más enfocado en mirar las limitaciones que existen en los otros métodos o metodologías y basarse en las tecnologías. Algo muy importante hoy en día son las redes de conocimiento. Eso da un impulso importante a los desarrollos y adquirir nuevos conocimientos. Entonces, perdón, entonces, por ejemplo, hoy, antes estaba el genio loco que se encerraba en un taller y desarrollaba la vacuna contra la malaria. Excelente. Hoy en día hay redes universitarias y hay redes de profesionales que aportan conocimientos, ¿verdad? Y hacen que fluya más. Entonces, de pronto, el científico de Holanda dice, yo hice este procedimiento y me falló. De pronto en Inglaterra lo iban a comenzar a hacer. Evitan pérdida de tiempo y constructo. Otro ejemplo importante son las wikis. Entonces, conocen Wikipedia o los Wikileaks. Es conocimiento que hacen colectivamente las personas para desarrollar mejores efectos. Skinner, B.F. Skinner decía, la educación es lo que sobrevive cuando lo aprendido se ha olvidado. También el conductismo se basa mucho también en la memorización y en los hábitos de repetir, pero cuando uno es consciente de lo que sabe, puede efectuar nuevos procesos posteriormente. Repito, constructivismo. A mí me parece como la forma en que yo puedo desarrollar más actividad y conexión de conocimiento con mis estudiantes y en las partes estructural y laboral. No significa que sea el mejor, no significa que la tendencia mayormente generalizada, pero es desde mi punto de vista. Entonces, lo primero que evidencia es que, como su nombre lo indica, el conocimiento no se construye, sino se descubre. Entonces hay que adaptar a las personas, darles las herramientas para que no creen el conocimiento, porque el conocimiento está dado, pero sí hagan desarrollos efectivos para que puedan efectuar mejores procesos, que sean conscientes de su propio conocimiento. Entonces yo sé que dos más 2 es 4, pero ¿qué es la suma? No sé. Pues la suma es un proceso de acumulación. ¿Qué es la multiplicación? Yo sé que 3 por 3 es 3. ¿Qué es la multiplicación? No sé. Ah, es un caso especial de suma, donde 3 por 3 es igual de decir que 3 es 3 más 3 más 3, que es igual a 9. Entonces, bajo esa complejidad del constructivismo, permite que la persona se apodere de su proceso de conocimiento y también es muy válido en la construcción colectiva de conocimiento. Entonces, tiene que ver mucho con la autonomía que hemos hablado, tiene que ver con la responsabilidad que debe efectuar el estudiante en su proceso y obviamente un acompañamiento significativo del docente. Jean Piaget, uno de los grandes conocedores, exponentes de la educación, nos dice, soy un constructivista porque constantemente construyo, yo ayudo a construir el conocimiento. No necesariamente son personas formadas a nivel profesional o académico.
Hay muchos procesos importantes en la naturaleza, hay muchos procesos en las comunidades que se pueden replicar. Por eso, y el constructivismo, ¿qué? Aprendizaje autodirigido, como su nombre lo indica, autodirigido, la etimología de esa raíz, yo mismo, soy el que me encargo, el responsable de mi proceso. Eso no significa que no necesite de guías o personas que establezcan parámetros y que le colaboren o lo acompañen en eso. Pero el aprendizaje autodirigido es importante o autónomo en el sentido que la persona se encarga de visualizar, de establecer su propio proceso. Entonces, las características de esta formación es la disciplina que se debe tener, la autodeterminación de observar qué porcentajes de tiempo, de aportes, establecer la forma más eficiente de realizar procesos como tal. Entonces, en este aprendizaje, el docente como tal o el tutor es una persona que acompaña, pero pierde esa esencia absolutista importante que tiene en otras metodologías. El estudiante es quien básicamente se encarga de diseñar, de apreciar, de mirar las metas eh, para desarrollar su conocimiento. Es muy distinto, difiere mucho de la educación formal. Entonces, repito, se podría y hay personas que están en la capacidad de formarse. He tenido la oportunidad de compartir con personas y una exalumna aprendió coreano interactuando por internet. Dios mío, yo no soy capaz. Tuvo la capacidad, tuvo el criterio, se pudo guiar y pudo llegar al fin. Pero también es importante determinar que es un proceso que aunque tiene gran cantidad de material propio, de diseño propio, puede ser complementado o formalizado con un docente. Entonces, la meta de la educación es forjar individuos capaces de autonomía intelectual y moral que respeten con reciprocidad la autonomía del prójimo, perdón, Jean Piaget. Hay herramientas, evidentemente, hay evidentes, debemos tener elementos que nos permitan elaborar, llegar a la meta determinada. Entonces tenemos unas herramientas específicas para el desarrollo de las tecnologías como parte complementaria en ese aspecto. Entonces, las herramientas como tal son instrumentos que utilizamos para el desarrollo de las actividades mediante las tecnologías de la información. Tenemos diferentes clases de herramientas y diferentes propósitos para las mismas. Tenemos, por ejemplo, las herramientas de colaboración. Ya lo hemos expresado. Es importante el trabajo en equipo, la construcción, el constructo de conocimiento o elaboración de metas y proyectos. Entonces, hay algunas herramientas que nos permiten y que sirven para la colaboración como tal. En esencia, está Office 365, que ustedes saben que es de Microsoft. Hay Word, hay PowerPoint, hay Excel, pero que a nivel sistema nos permite colaborar e interactuar en, en ese fin. Entonces, si ustedes cuentan con ese Office 365, lo pueden utilizar para interactuar, construir, colaborar. Tenemos el Google Drive, que ustedes saben que es la nube. Entonces, hay aspectos en los que podemos ser colaborativos en el aspecto de enviar información, consolidarla y tenerla archivada, agrupada en la nube para su determinación. Hay otras clases de herramientas, por ejemplo, herramientas para comunicación. En este momento estamos utilizando una herramienta que se denomina Zoom.
Zoom, igual que el Meet o que el Teams, son estas herramientas de comunicación que son prácticamente un aula interactiva donde puede uno comunicarse, expresarse, interactuar de forma sincrónica y entonces ustedes se dan cuenta que tenemos la capacidad de estar comunicándonos. Básicamente lo vamos a grabar. Tengo la oportunidad de compartir archivos. Si quisiéramos interactuar en este momento, podríamos estar interactuando, manejando un aplicativo. En esencia, esas son las herramientas para comunicarse. En este momento, vamos a tomar un pequeño descanso para escuchar unas publicidad que tiene la universidad. Nos vemos en unos minuticos. Hacemos una breve pausa institucional a esta hora. Le agradecemos, por supuesto, a nuestro invitado especial de esta conferencia, el doctor Héctor Porras Forero, economista, especialista en docencia universitaria y magíster en docencia con amplia experiencia en el sector financiero, sector petrolero y empresas del Estado. Recuerden seguirnos en las diferentes redes sociales. Recuerden que estamos como Corporación Universitaria Republicana, U-Republicana y U-Republicana Radio. Y si usted recién llega a esta conferencia virtual sobre finanzas, a esta conferencia virtual hablando acerca de la importancia de la generación de habilidades transversales blandas en TICS y todos los conocimientos que nos está dejando el profesor Porras, sobre todo si es estudiante del área de las finanzas, de las ciencias económicas, de las ciencias financieras o administrativas, pues recuerde que una vez termine la conferencia va a quedar allí guardada y usted va a poder revivirla a través de nuestra fanpage oficial de YouTube de la Corporación Universitaria Republicana. Recuerda también que estamos de manera conjunta haciendo esta transmisión entre la Corporación Universitaria Republicana y su emisora institucional www.republicanaradio.com. Allí también estamos con esta transmisión en vivo a través de nuestro Real Audio. Y volvemos entonces con la segunda parte de esta conferencia virtual, la importancia de la generación de habilidades transversales blandas y en TICS, tecnologías de la información y las comunicaciones. Adelante, profesor Héctor Porras, gracias por acompañarnos. Como siempre, Arley, muy amable, gracias por tu bienvenida. Estamos hablando de las herramientas en las TICs, o sea, cualquier proceso necesita de unos elementos para poderlos desarrollar. Estamos hablando de las herramientas de colaboración y de comunicación, permítanme comparto. Existen otras clases de herramientas que son para contenido académico. Entonces, hablábamos anteriormente de las bibliotecas, hablábamos de las hemerotecas. Hemerotecas son las revistas, publicaciones, periódicos. Hoy existen demasiadas fuentes de información. Para ello menciono algunas. Está CK12, que es como un sitio web donde tenemos información, donde encontramos resúmenes, donde encontramos información académica que es muy válida. Obviamente el Google académico es el mismo buscador Google, pero tenemos la capacidad de enfocarnos en la parte académica. Si ustedes quieren, hay otros componentes importantes donde hay reservorios de comunicación, pero siempre lo importante es que ustedes determinen la validez y la profundidad del tema. Existe, por ejemplo, la Wikipedia. Yo la utilizo, pero nunca para fines académicos como tal. Es una buena fuente de información, tiene un pequeño problema, es que las personas pueden modificar la información y a veces se ha evidenciado que alguien la modifica por conveniencias. Entonces, siempre hay que ir a sitios importantes donde la información sea verificada y sea de alta calidad. Tenemos también diferentes sitios donde hay, por ejemplo, aplicativos
para utilizar fórmulas donde nos explican, hay páginas, hay elementos como Aula Fácil, que no es muy académica, presenta cursos que no son muy desarrollados, pero son elementales para iniciar un aprendizaje. Entonces, en esencia, son las herramientas. Las herramientas son elementos que nos sirven para el desarrollo de la utilización de las TICs. Pero a todo esto, que son ambientes virtuales. Entonces, el ambiente virtual es el sitio no físico, ¿no? Es un sitio no físico donde podemos interactuar. Entonces, ustedes, si están en un proceso virtual, saben que existen esos plataformas, si así quieren decirlo, donde interactúan, realizan actividades, tienen conversaciones o comunicaciones sincrónicas o asincrónicas para el desarrollo de las mismas. Son complementarias a esta clase de tecnologías que estamos utilizando. Entonces, un aula virtual, por ejemplo, una plataforma es Moodle, otra es Blackboard, que es el sitio donde ustedes se meten, revisan, está planteado unas OVAs, objetos virtuales de aprendizaje, entonces hay unas referencias, de pronto hay unas informaciones, unos documentos, unas actividades a desarrollar, unos foros. En esencia es un ambiente virtual que busca la interrelación en espacios no físicos con el tutor y también de interrelación con los compañeros. Hay 4 entornos virtuales, si así lo quieren ustedes, para desarrollar esto. Pues básicamente están las plataformas que ya dije, son las más directas, se llaman plataformas e-learning, o sea, aprendizaje electrónico. También están los blogs, sitios donde uno puede escribir, compartir conocimiento, interactuar. Hay foros también, hay las redes sociales utilizadas en buen criterio y las wikis. Las wikis, lo que les digo, es construcción y colaboración efectiva para construcción de conocimiento. Entonces, si ustedes quieren acceder a Wikileaks, perdón, a Wikipedia, acceden, crean un usuario, colocan una información y de pronto alguien se las valide y la puedan desarrollar. Repito, siempre que busquen esta información o cualquier clase de información, tienen que ser fuentes serias, que estén demostradas y que tengan un peso académico específico para poderlas mencionar. Entonces, Donna Abernathy decía, el aprendizaje en línea no será la siguiente gran cosa. Ya es la gran cosa ahora. Globalización y la educación. Globalización. Ustedes ya saben, estamos inmersos en ese proceso. La globalización, digamos, son demasiados procesos. Desde hace mucho tiempo existe la globalización en pequeña escala, a mediana escala, pero después de la Segunda Guerra Mundial se desarrollan estos procesos de globalización con gran fuerza. Cuando la globalización es, por eso ustedes entienden los términos de aldea global, estamos interconectados. Entonces, en ese mismo aspecto hay que entender la educación como una componente totalitario, que ya no estamos diversificados ni segmentados en pequeñas aldeas. Entonces, la confrontación de la información, las fuentes de la información, el crecimiento y la colaboración nos llevan a que la educación y el conocimiento y la generación de estas habilidades y técnicas pues sean mucho más amplias en el desarrollo a nivel mundial. Esto basado obviamente en la tecnología. Sin tecnología sería muy complejo desarrollar estos procesos. Entonces lo que se busca es que la tecnología aumente, complemente, eh, establezca mejores procesos, haya mayores fuentes de información, pero también hay mayores peligros. Entonces siempre hay que determinar que el conocimiento ya está generalizado. Repito, a veces se hace de forma colaborativa y hay que evitar la forma unilateral de desarrollo, porque es más probable que tengamos desarrollos significativos en la colaboración de muchos entes, personas a nivel mundial que colaboren. No sé si ustedes sepan que, por ejemplo, hay buscadores, así como Google, que colaboran, por ejemplo, cada vez que alguien participa y hace alguna actividad,
hacen una sumatoria para ayudar en observaciones astronómicas, así como suena de increíble, o se generan dinámicas especiales pues, para el establecimiento de nuevos conocimientos con las nuevas tecnologías. Esa es la importancia de la globalización en la educación. Y por último, para terminar, como todo, nada es perfecto, es un ejemplo que traigo y lo que quería compartir con ustedes hoy. En esencia, y antes de hablar de ventajas y desventajas, repito, la educación a veces se ve de forma nuclear y es en la adquisición de conocimientos, habilidades, experticias de una específica línea o conocimiento. Eso es importante, claro, hay que tener experiencia en eso, obvio, pero si no es complementado con habilidades blandas o sociales, si así lo quieren determinar, y aún al mismo nivel con tecnologías modernas, que ya no son tan modernas, pero actuales, pues va a ser mucho más complejo los procesos. Entonces, obviamente que hay ventajas y desventajas en lo virtual. Obviamente, desde el punto de vista que se observe y de la caracterización que le dé la persona. Pero, ¿cuáles podrían ser esas ventajas? Primero, la motivación. Es más atractiva la forma de interacción, de comunicación, la capacidad que tenemos de involucrarnos, de comprometernos, de interactuar, de buscar información, de organizarla, es mucho más amplia que en anteriores periodos que no manejamos tecnologías de la información. Eso para mí es un aspecto que da motivación. Autonomía. Aquí se puede desarrollar, es más importante que la persona maneje su proceso de forma autónoma, porque con tanta información, con tantas herramientas, con tantas formas y metodologías y métodos, pues uno debe escoger qué le favorece y qué es más efectivo. Entonces, otra sería la autonomía, la iniciativa y creatividad. Hay muchas formas de expresarnos, de compartir el conocimiento, de interactuar. Ya dijimos aquí, por ejemplo, las wikis, o crear foros, o preguntarle a alguien, o interactuar con otro en otro idioma. Ya no tenemos la desventaja de no manejar idiomas. Repito, desde el Office, desde el Word, podemos hacer traducciones, podemos evaluar qué porcentaje estamos utilizando de fuentes, o sea, si hay copia o no hay copia. Entonces, es una ventaja comparativa. Obviamente, el desarrollo de la educación personalizada. Ya, obviamente, yo considero que es importante tener un docente, profesor, tutor, mentor, que con su experiencia le facilite el camino y lo apoye, pero ya no es necesario totalmente. Hay cursos absolutamente virtuales. Hay interacciones como el B-Learning, donde hay una confrontación o una ayuda con un profesor. Hay muchos aspectos. Entonces, esa educación personalizada es una ventaja. Y desventajas pueden ser todas o muy poquitas, algunas u otras. Yo pienso que la facilidad nos conlleva a que a veces no confrontemos. Miren las redes sociales, que Pepito Pérez hizo tal cosa y entonces en las redes sociales no académicas, ustedes saben cuáles, Instagram, en Twitter, en Facebook, entonces se divulgó algo sin comprobarlo. Hay esa posibilidad de tener información no viable y no confrontable. Hay problemas de adicción, así como tenemos problemas de adicción a muchos elementos que no son beneficiosos para nosotros. El Internet, la Internet puede ser adictiva. También distracciones. Yo estoy hablando, estoy concentrado, me encanta lo que estoy haciendo, espero le llegue de su utilidad, pero pudiera estar en este momento cerrando esta página y mirando lo que dice el periódico y mirando una información y aparte pudiera estar un juego en línea. Esa capacidad de distracción está contenida y podría estar aquí. Aspectos increíbles como el ciberbullying. Bullying es la forma de molestar,
de atormentar a una persona física o psicológicamente, y a veces se presta, por ejemplo, en interacciones, que alguien abuse de una persona por estar aquí, porque a veces se nos puede presentar que no todas las personas pues se identifican. Eh, También el conocimiento. Hay que tener mínimos conocimientos para esta interacción. Entonces hay que saber prender un computador, hay que saber dar comandos, hay que saber para buscar información, manejar tags, ustedes lo identifican, hay que tener conocimientos para manejar aplicativos. Entonces, el no tener eso podría ser una barrera de acceso. Y a veces, por último, pues no es para todo el mundo, pero también se prestaría para el mínimo trabajo. Entonces, algunas personas que serían así en lo virtual o en lo presencial, pues trabajarán lo mínimo, buscarán, como en el nuevo chat GPT, buscar información, consolidarla y enviarla, y pues la autonomía no les da para hacer trabajos eficientes. Esas serían algunas desventajas de lo virtual. Repito, desde la característica de la persona que interactúa. Por último, Jennifer Fleming nos dice, enseñar en la era de Internet significa que debemos enseñar las habilidades de mañana desde hoy. Ya no es mañana. Esto evoluciona cada vez más rápido, y es la importancia, repito, que tenemos de generar estas competencias y habilidades no nucleares para el desarrollo no profesional, que también profesional, pero para el desarrollo integral e íntegro de la persona. Obviamente que existen otras de característica moral y ética, por ejemplo. Debemos ser buenos ciudadanos, debemos ser buenas personas, respetuosos, ser sostenibles, pero en esencia a lo que quería traer hoy es esas habilidades blandas o sociales y tecnológicas para el desarrollo. Me permito agradecer, espero sea de su agrado, y ojalá podamos encontrarnos en un próximo evento. Muchas gracias y feliz tarde. A usted muchísimas gracias, profesor, por acompañarnos en este espacio, profesor Héctor Porras, por hablarnos acerca de esa importancia, ¿no?, que tienen las TICs, en, no solo, creo yo, en los estudiantes de ciencias económicas, financieras y administrativas, sino ya en la mayoría de las carreras, pero dándoles, como lo decía usted, un muy buen uso. Muchísimas gracias, profesor Héctor, nos vemos muy pronto. Bendiciones, muchas gracias. Nosotros continuamos con esta transmisión en vivo. Recuerde seguirnos en las diferentes redes sociales. Recuerda también seguir conectado con todos estos foros, seminarios y todos estos eventos académicos organizados desde la Corporación Universitaria Republicana, con el apoyo, por supuesto, de su emisora institucional U Republicana Radio. Si usted recién llega a esta conferencia, tranquilo, una vez finalice este en vivo, pues usted va a poder revivir este espacio de manera completa en nuestra fanpage oficial en Facebook. Sin embargo, la invitación es a que nos sigan en las diferentes redes sociales. En Facebook y en YouTube estamos como Corporación Universitaria Republicana, en Instagram y Twitter como @urepublicana, y también nos encuentra como Urepublicana Radio. Para conocer más de nosotros, ingrese ya mismo a www.urepublicana.edu.co, institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Nos encontramos en una próxima oportunidad.